Perfecto. Pues vamos a empezar entonces ahora sí con nuestro programa. Y antes de empezar y meternos de lleno a los estudios de proceso, me gustaría recordar un poquito con ustedes las diferentes posibilidades en cuanto al diseño arquitectónico, que va de la mano, pero no es exactamente lo mismo que el diseño metodológico. Vamos a revisar aquí que a lo largo de esta materia en particular, determinar el diseño arquitectónico junto con el diseño metodológico contribuye a fortalecer y estudiar más claramente cuáles son las características de cada uno de los posibles diseños que nosotros seleccionemos para cumplir nuestros objetivos. Realmente ustedes tienen una posibilidad bastante amplia de cumplir los objetivos de diferentes maneras. Podrían llevar a cabo estudios, por ejemplo, de cohorte, cuando realizar un ensayo clínico no sea pertinente por diferentes motivos, a veces incluso por aspectos éticos. Podrían pensar en un estudio de casos y controles, pero a lo mejor también pueden contestar la pregunta de investigación mediante un estudio transversal. Entonces, esta materia básicamente está encaminada a que ustedes corroboren que el diseño metodológico que están utilizando para responder su pregunta de investigación es el más adecuado y el que más oportunidad les va a dar de lograr esos objetivos que se han planteado previamente. Pues los estudios de causa y efecto se caracterizan por permitirnos estudiar el estado basal, la maniobra, ya sea intervención o exposición, y el desenlace, como lo pudieron revisar en el propedéutico. Son estudios que dependiendo de pues cuál seleccionen, les permiten evidenciar asociación y solamente en algunos casos estudiar causalidad. Por ejemplo, para poder estudiar causalidad, se requiere que haya un diseño longitudinal, donde tengamos muy claro cuál es el estado basal y a través del tiempo cómo se va manifestando el desenlace. En estudios transversales, por ejemplo, podemos evidenciar asociación, pero realmente es difícil estudiar causalidad. Hay algunos ajustes que se pueden hacer, llegar hasta la regresión logística para que pues eso sea factible, pero los diseños más fortificados en ese sentido son los estudios longitudinales prospectivos, como los ensayos clínicos o los estudios de cohorte. Mientras que los estudios de proceso, a diferencia de los estudios de causa y efecto, nos van a permitir estudiar pruebas diagnósticas o, como su nombre lo indica, procesos a través de los cuales se realicen pues diferentes acciones. Algún proceso de evaluación puede estudiarse de esta manera. Entonces, no nada más son realmente para pruebas diagnósticas, sino que también los podemos utilizar para otras cosas. Aquí, ¿cuáles serían los componentes? Ya habíamos mencionado que causa-efecto, esta basal, maniobra, desenlace. En los estudios de proceso, ¿qué se incluye? ¿Quién me ayuda? Un gol estándar, ¿no? Los ¿Ok? prácticamente una prueba que se va a evaluar y un gol estándar como referencia. Perfecto, entonces va a ser la prueba innovadora que yo esté implementando y tengo dos posibilidades, o el estándar de oro o el estándar de referencia cuando yo no cuento con un estándar de oro. En realidad a veces los utilizamos de forma sinónima, estos dos términos, pero sí existe una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre un estándar de oro y un estándar de referencia? Que el otro ya tiene justamente, digamos, los estudios que han comparado la gran diferencia y que, o sea, que ya está, vaya, más que decir estandarizado, pero no se puede estandarizado, sino justamente de que ya está comprobado que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. ¿Ok? El gold estándar o el estándar de oro es lo mejor para llegar al diagnóstico. Y a veces tenemos que utilizar un estándar de referencia cuando no es posible por alguna razón llegar hasta ese estándar de oro. Quizá mi estándar de oro es, no sé, histopatología, ¿no? Vamos a pensar en EBC. Mi estándar de oro es histopatología, pero pues en un paciente vivo evidentemente no tengo esa opción. Entonces tengo algún estándar adicional, puede ser un estándar de referencia como
quizá la tomografía, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo en este momento. Entonces, bueno, esas son las diferencias. ¿Qué otros componentes están en los estudios de proceso? Efectivamente, prueba innovadora, el estándar que voy a utilizar, ya sea estándar de oro o estándar de referencia, y qué va en los extremos. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué información damos el banderazo de salida para empezar con estos estudios? Con el Antes estado de la basal. información de entrada y del otro extremo, la información de salida. Perfecto, Javier. Bueno, aquí entonces vamos a tener información de entrada y esa información de entrada, ¿cuál sería? Nubia, creo que también querías participar. Sí, que ahí es el estado basal, pues el estándar de oro y los resultados, o el estado, o el estándar de referencia. ¿Ok? Más que estado basal, sí pensamos justamente en información de entrada, que más bien tiene que ver con la posibilidad, incluso antes de que yo realice esta prueba, de que el paciente tenga la enfermedad en la que estoy pensando. ¿Y cuál es esa información de entrada? Signos, síntomas e incluso la prevalencia en la población en la que está ese paciente incluido para el desenlace en el cual estoy yo pues tratando de hacer esta indagación. Mientras que la información de salida ya no nos va a hablar básicamente del desenlace, aunque sí está relacionado, sino más bien tiene que ver con el rendimiento de la prueba. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, razones de verosimilitud, es lo que queremos obtener. Y pues de eso vamos a estar platicando en los siguientes minutos. Sé que algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia en este tipo de diseños, lo cual me da de verdad muchísimo gusto. Los dos artículos que me enviaron para la revisión de la siguiente semana son completamente apropiados, entonces los vamos a estar mandando en un ratito más a sus compañeros para explicarles qué actividad tendrán que hacer con ellos. Y en realidad si pensamos en cómo se realiza un diagnóstico, y ustedes que están todos en la práctica clínica, ya sea médica o en otra área, como psicología, que también tenemos por acá Alexis en ese terreno, eh, los diagnósticos no nada más tienen que ver con pruebas que se hagan, aunque cada vez la verdad es que sí dependemos a veces favorablemente de ellas, en otras pues nos meten más ruido de la ayuda que generan, pero tiene que ver con características del paciente, determinar si los síntomas, los signos que está presentando realmente tienen que ver o se asocian con una patología en específico, saber incluso si la edad concuerda con el grupo etario en el que habitualmente se presentan estas enfermedades. Entonces es mucha información la que tenemos incluso antes de realizar una prueba diagnóstica. Y esa información es importante, incluso para los estudios de prueba diagnóstica, como lo vamos a revisar en un momento. Hay ciertos parámetros que se van a modificar dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, particularmente valores predictivos. La sensibilidad y la especificidad no cambian a pesar de que se modifique la prevalencia de la enfermedad, pero los valores predictivos sí van a depender directamente de la frecuencia del estudio, del proceso patológico que estemos estudiando. Entonces, empecemos a hablar ahora sí de estudios de proceso, también se les conoce como de prueba diagnóstica, y les decía, no son exclusivos de estudios que se implementen, hay algunos otros procesos que también se pueden evaluar de esta forma, contra un estándar de referencia habitualmente. Y pues como nos mencionaba hace un ratito Iván, le voy a decir Iván porque creo que tenemos otro Javier, entonces, como nos decía hace un ratito Iván, pues tenemos información de entrada, todos esos datos que nos hacen pensar en una patología, en un diagnóstico, los estudios que llevamos a cabo, que aquí tendremos que tener un estudio innovador, por ejemplo, si consideramos un paciente con datos de isquemia cerebral, pues puede ser que ese estudio innovador sea un ultrasonido carotídeo. Mientras que mi estándar de oro es la arteriografía de carótidas, pero pues quizá el estudio que nosotros estamos proponiendo tiene algunas ventajas respecto a mi gold estándar, porque la pregunta sería, bueno, y si ya tengo un gold estándar,
porque quisiera estudiar una prueba adicional, porque quiero investigar si hay alguna otra cosa. Y sabemos que en realidad el estudio innovador que nosotros implementemos o esta prueba diagnóstica innovadora no va a tener un mejor rendimiento que nuestro gold estándar, eso es claro. Pero ¿qué otras ventajas puede tener? Costo, quizá el riesgo de realizar un estudio con medio de contraste pues sea más alto que realizar un ultrasonido carotidio, que además puede llevarse a la cabecera del paciente, etc. Entonces, todas esas ventajas se tienen que plasmar claramente cuando ustedes estén determinando realizar un estudio de prueba diagnóstica. ¿Alguien tiene para la maestría un estudio de prueba diagnóstica o todos tienen estudios de causalidad? En general, la mayoría son estudios de causalidad, pero a lo mejor por acá. A ver, Imer. Sí, bueno, es que yo lo que quiero ver es la cuestión de cómo el diagnóstico de la urodinamia provoca justamente pacientes de endometriosis, la sensibilidad y especificidad para diagnosticar se me fue el nombre, perdón, eh, la disfunción del vaciamiento secundaria a la endometriosis. O sea, la Ok. base, el basal es el paciente con endometriosis y quiero ver la sensibilidad y la especificidad del paciente, perdón, de la urodinamia en estos pacientes para justamente evaluar que tienen estos problemas urinarios. Muy bien. ¿Y cuál sería el estándar de oro o el estándar de referencia que utilizarían? Es que es exactamente, no existe un estándar de oro, existe nada más la referencia que es el ultrasonido. Ok. ¿La urodinamia entonces no la utilizan habitualmente para nada en estas pacientes? O casi no. De hecho, justo hay muy poca, por el costo sobre todo. Bueno, aquí sí es al revés. El costo es mayor del estudio de urodinamia que el del ultrasonido, pero justamente es más sensible. Ok. ¿Y cómo hacen el diagnóstico de estas disfunciones en el vaciamiento, por ejemplo, actualmente? Ah, con ultrasonido y ver qué tanta orina residual están dejando. Ok. Entonces sí, el estándar de referencia seguramente será ultrasonografía. Muy bien. Ujú. Perfecto. Gracias, Imer. Mariano, por favor. Sí, doctora. Bueno, el mío sí igual es de prueba diagnóstica. El procedimiento, bueno, lo innovador es la escala Zolewski y el estándar de oro sería el perfil tiroideo, es para la determinación de hipotiroidismo. Ah, perfecto, sí, de ese me acuerdo del propedéutico. Sí, efectivamente también es un estudio de prueba diagnóstica, entonces en ese es bastante más clara la referencia que tenemos porque además es algo que utilizamos de manera cotidiana y es algo que está como muy bien establecido, ¿no? Entonces aquí evidentemente sería los datos de entrada, pacientes con sospecha de hipotiroidismo. Tendríamos nuestra prueba, que es esta escala que están intentando ustedes evaluar versus el estándar de oro, que es el perfil tiroideo, y nuestros datos de salida, pues serán el rendimiento diagnóstico de la escala que están implementando. Muy bien. Y Iván, por favor. Mi estudio también es de proceso. Mi población basal son pacientes con colitis ulcerativa que se van a someter a terapia con infliximab. Y la segunda determinación se va a hacer al sexto mes. Entonces, mi estándar de oro aquí sería la colonoscopia y entonces es evaluar el valor de las citocinas para predecir la respuesta en lugar de hacer la colonoscopia. Ok. Y la referencia entonces es colonoscopia ¿a cuánto tiempo? A 6 meses. 6 meses. ¿Y las citocinas las van evaluando en diferentes Basal y sexto momentos? mes. Basal y sexto mes. Ok, muy bien. Ahí nada más habrá que ver si solamente se van a evaluar citocinas contra colonoscopía o van a meter algunas otras cosas. A veces este tipo de estudios puede llegar a generar cierta confusión cuando queremos ver modelos predictivos. Entonces, nada más definir claramente si solo van a ser citocinas versus colonoscopía o queremos integrar las citocinas a un proceso diagnóstico más extenso que incluya quizá la colonoscopía y determinar el desenlace en una
posibilidad de determinar predicción. Entonces, pueden ser las dos opciones. Seguramente les digo, hay varias respuestas para los diseños que ustedes plantean. Entonces, dependerá de qué sea lo que quieran lograr en un momento determinado. Muy bien, entonces sí tenemos varios estudios de prueba diagnóstica. Los que tienen estudios de causalidad, pues de todas maneras, seguro de aquí les van a surgir bastantes ideas para más adelante llevar a cabo pues algún estudio de proceso de prueba diagnóstica en sus diferentes especialidades. Entonces, en realidad la validez de la prueba va a depender de la validez del estándar de oro. Por eso es tan importante que seleccionen con mucho detalle y con mucho rigor el estándar de oro o el estándar de referencia que van a utilizar. Siempre se va a contrastar contra el estándar de referencia, el estándar de oro, y por lo tanto, si no es el estándar adecuado, pues posiblemente el rendimiento de su prueba tampoco sea el mejor o el que ustedes quieren realmente obtener. Y les decía, aquí hay varias razones por las cuales decidimos hacer un estudio de prueba diagnóstica. Quizá porque sea menos costoso, porque haya menos riesgos potenciales. Aquí, por ejemplo, con el estudio de Imer, ya se nos fue, porque sabía que íbamos a empezar a hablar de él, pero en realidad habría que ponderar claramente, ok, sí, quizá la urodinamia tenga mejor sensibilidad, pero si el ultrasonido es mi estándar de referencia y puedo llegar al diagnóstico con un menor riesgo, pues entonces quizá éticamente tengan que justificar muy bien por qué llevar a cabo este estudio de prueba diagnóstica. ¿Sale? Entonces, Imer, ahí vas a tener una labor importante al momento de que justifiques éticamente cómo es que un estudio de urodinamia, que es más caro, es más riesgoso, podría estudiarse comparado con un ultrasonido que pues es relativamente más sencillo, ¿vale? No, Muy no me bien. fui. Y no, no se preocupen. La toma de decisiones pues también va a surgir respecto a lo que nosotros encontremos en un estudio de prueba diagnóstica, y por supuesto que el objetivo es siempre el valor clínico, beneficiar al paciente, obtener diagnósticos más tempranos, más certeros, con menos riesgos, y todo eso se tiene que justificar en pues la totalidad de su protocolo de investigación. Y podemos encontrar diferentes tipos de pruebas diagnósticas, aquellas que solamente determinen la presencia de salud o enfermedad. ¿Quién me da un ejemplo de una prueba diagnóstica que esté en este rubro? Que nos diga si tiene, no tiene. Mariana, Podría por ser el favor. Papá Nicolau. Ay, muy bien, Ana. Sí, Papá Nicolau, aunque en realidad el Papá Nicolau sí nos da como otras opciones. Quizá entraría aquí abajito, graduar el grado de afección, ¿no? Nos dice si es una posible lesión de bajo o alto grado, si hay alguna otra característica que se deba de considerar. Entonces, quizá más bien entre acá. Mariana. Multipos, por ejemplo, la Elisa. Para derecho. Ok, exacto, ¿no? Entonces, prueba de Lisa efectivamente nos dice positivo o negativo, punto. Que habrá que determinar más adelante algunas otras situaciones, pero efectivamente ese es un buen ejemplo. A ver, Mariano, luego Luis y luego Alexis. Pues igual el perfil tiroideos pues te dice si sí o no tiene la enfermedad. Ok, perfil tiroideo es un buen ejemplo. También ahí nos sirve para otras cosas, como para evaluar la respuesta clínica, pero sí, definitivamente también es un buen ejemplo. Luis Munguía, por favor. Las pruebas COVID, o sea, el PCR como Pruebas estándar de COVID. todo, y las pruebas que se hacían, Las de antígeno rápido. Sí, también ese es un excelente ejemplo. Entonces, pruebas COVID, PCR que nos decía positivo o negativo, entran en este apartado. Alexis. De psicología hay una que se llama ansiedad y depresión hospitalaria. A lo mejor algunos también ya la han visto o lo han utilizado, ¿no? Esta indica, ¿no? El grado de ansiedad y depresión que tienen los pacientes. Se puede Ok, ser leve, ese entonces moderado o severo. entraría acá en graduar el grado de afección, ¿no? Ajá, sí. Muy bien.
Perfecto. Y la realidad es que también podrían generar ustedes, a partir de estos resultados, la evaluación matemática, que es cuantificar lo que estamos observando para determinar el grado de eficacia y la certidumbre en la práctica clínica. ¿Qué es esto? Pues básicamente, qué tan adecuadamente genera un resultado esta prueba y cómo podemos generalizarlo al resto de la población. Entonces vamos a empezar a hablar de rendimiento de la prueba cuando mencionemos todos los parámetros que tienen que ver con sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verosimilitud. Ahora, muy importante todos aquellos que tienen estudios de proceso, estudios de prueba diagnóstica y los que no, pues también si en algún momento quieren llevarlo a cabo, tienen que cumplir con ciertas características para que realmente obtengan el mayor beneficio de un estudio de proceso. Primero, selección tanto de testigos. Nos ha tocado que nos dicen, es que quiero hacer un estudio de proceso y llegan con nosotros muchas veces, por ejemplo, los residentes y ya nos enseñan su base de datos. Y resulta que todos los pacientes que incluyeron en su base de datos tienen el desenlace. Ahí no hay manera de hacer un estudio de proceso porque necesitamos pacientes que tengan la enfermedad, pero también que no la presenten. De esta manera, nosotros vamos a poder no nada más determinar verdaderos positivos y verdaderos negativos, sino también qué tantos falsos positivos y qué tantos falsos negativos se están generando. Y eso forma parte del rendimiento de la prueba y definitivamente es muy importante tener estas dos aristas de nuestra muestra. Además, se debe incluir a todo el espectro de severidad de la enfermedad. Si yo les pregunto qué tan buena es una radiografía de tórax para detectar cáncer pulmonar, ¿ustedes qué me dirían? Que depende del estadio en el que esté el cáncer pulmonar. Por supuesto, ¿no? Habrá algunos estadios en donde pues no se logra identificar a través de una radiografía ningún proceso patológico y cuando hay fases avanzadas, pues prácticamente es muy sencillo llegar al diagnóstico. Entonces tendremos que incluir todo el espectro de severidad de la enfermedad. Si tenemos casos leves, casos moderados, casos graves, tendremos que considerarlo y esto puede incluso influir en la manera en la que nosotros realicemos el muestreo. Puede ser necesario, si tenemos patologías que tengan diferentes grados de severidad, hacer una estratificación de acuerdo a esta característica en específico. Si son estudios que requieran una valoración subjetiva, sobre todo, como rayos X, tomografía, resonancias, electrocardiograma, etcétera. Incluso pues nos platicaban ahorita Javier de la colonoscopía, ¿no? Aunque hay parámetros ya bien establecidos, quizás sí haya una pequeña variabilidad interobservador. Entonces, en esos casos se requiere que haya adicionalmente una interpretación a ciegas. Aquí sí, nada de que correlacionar con la clínica, le vamos a dar la imagen a quien la vaya a interpretar y solamente con la imagen tendrá que darnos una opinión o un resultado. Y por supuesto que esta interpretación tendrá que ser por expertos y además tendrá que ser como mínimo pareada, tener una posibilidad de determinar qué tan apropiada es esa prueba para generar los mismos resultados en diferentes observadores en un momento determinado. Y además habrá que justificar que realmente esta prueba se pueda aplicar en la práctica cotidiana. Entonces, aquí sí tienen que ser muy explícitos en cómo esta prueba que ustedes están proponiendo va a tener una mayor posibilidad de aplicarse respecto a otras que quizá ya estén disponibles. Sí, Mer, por favor. Aquí yo nada más aquí tengo una duda en el primer punto. Por ejemplo, justamente en el mío, o cuando queremos hacer otra cosa. eh, Hay pruebas que no se lo puedo hacer a pacientes, porque eso me decía mi titular del IMSS, es que necesitas pacientes sanos, o sea, su paciente testigo. Pero un paciente sano, o sea, sin digamos, sin el basal, pues no le puedo hacer una prueba tan invasiva. Entonces, Claro. y por ejemplo, o sea, cuando queremos pruebas, por ejemplo, muy invasivas o de mucho coste o, digamos, para otros futuros estudios,
¿ahí con qué lo comparo? O sea, tengo que hacerle el que está sano y hacerle el estudio y el que no es, y el que está con el basal y hacerle el estudio también forzosamente. Aquí, sí, aquí, por ejemplo, en el caso del estudio que usted estaba planteando, eh, evidentemente sí tendrán que ser todas las pacientes con endometriosis y a lo mejor con algún dato en particular que lo haga sospechar de esta disfunción a nivel urinario o vesical y que por eso estén entrando en este apartado de datos que se tienen ya antes de la prueba. Ok. ¿Qué tendrá que hacer? A todas esas pacientes que usted ya incluya, les tendrá que hacer tanto el ultrasonido como la urodinamia. Y eso aplica para todos los estudios de proceso. El mismo paciente tiene que tener las dos pruebas, tanto la prueba innovadora como el estándar de oro o el estándar de referencia, porque es contra lo que se va a contrastar. Y ahorita vamos a ver cómo se establecen las tablas de 2x2 para determinar pacientes que realmente tienen la enfermedad o el desenlace y que salieron positivos en esta prueba innovadora, pacientes que no tienen el desenlace y además salieron negativos en la prueba que están implementando y nuestros falsos positivos y nuestros falsos negativos. Entonces, en este caso, todas tendrían que ser pacientes que tengan endometriosis Ujú. y con las pruebas que usted realice, algunas tendrán disfunción vesical y otras no. Esos son Ok, sus resultados. ¿Qué ok. pasa cuando yo sí necesito incluir pacientes sanos, no? Vamos Ajá, a decirlo así. A lo mejor no voy a incluir pacientes sanos para hacerles una urodinamia, pero ajá. la pregunta sería, ¿a qué otros pacientes les hacen urodinamia habitualmente? En este caso tendrían que ser mujeres. Ok, ok. A las de Y disfunción contra eréctil ellas en endometriosis, por ejemplo, podría ajá, ser. exactamente. Podrían hacer una comparación con grupos que no tengan la enfermedad específicamente que ustedes están considerando, pero que sí se les tengan que realizar estos estudios de forma habitual, digámoslo así. Ok, va, perfecto. Ujú. Gracias. Bueno, ¿no? ¿De qué? Ok, entonces, una prueba diagnóstica tiene que tener ciertas características para considerar el rendimiento. Primero, que sea una prueba que tenga una eficacia adecuada. Y la eficacia es la capacidad de esta prueba para medir lo que realmente debe medir. Y a eso le llamamos sensibilidad y especificidad. Después tenemos la precisión, que es que esta misma prueba me dé el mismo resultado si es que repetimos su aplicación en el mismo paciente, en el mismo momento o en un momento diferente. Y finalmente viene la seguridad, que es la capacidad de la prueba para predecir ya sea la presencia o la ausencia de la enfermedad. Y a esto le llamamos valores predictivos. En otras palabras, básicamente la sensibilidad y especificidad tienen que ver con una prueba que puede ser positiva o negativa en un paciente en el que ya se conoce el estado de salud o enfermedad. Sensibilidad, que un paciente con una enfermedad ya conocida tenga una prueba positiva. Especificidad, un paciente sin la enfermedad nos da un resultado negativo en la prueba que estamos investigando, mientras que los valores predictivos parten del resultado de la prueba para determinar el estado de salud o enfermedad. Y en la práctica, la realidad es que hablamos muchísimo de sensibilidad y especificidad, e incluso seguro a sus residentes ustedes les preguntan, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad de la prueba? Pero lo que más valor tiene para la implementación clínica son más bien los valores predictivos. Y adicionalmente tienen esta característica que ya les mencionaba de ser susceptibles a la prevalencia de la enfermedad. Entonces, muy probablemente la mayoría de los estudios de prueba diagnóstica que ustedes realicen tengan como resultado una variable cualitativa, ya sea nominal o dicotómica. El estudio de Imer nos va a decir si tiene o no tiene disfunción vesical, ¿no? El estudio de Mariano nos va a decir si tiene o no tiene hipotiroidismo, prácticamente. Y el estudio de Iván también nos diría si existe o no un... Ahí nada más me quedó la duda, ¿es progresión o diagnóstico? En realidad son dos cosas las que tratamos de evaluar. Es una, si la determinación de citocinas basales puede predecir la respuesta
evaluada al sexto mes. Y al sexto mes, en realidad, la determinación es para ver si los valores, pues, correlacionan o pueden predecir la respuesta endoscópica e histológica. Ok. Me parece que es un estudio, es un modelo predictivo, más que un Ok, estudio de prueba diagnóstica, porque si lo hacen como un estudio de prueba diagnóstica, solo se van a limitar a sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, razones de verosimilitud y ya. Y si es un modelo predictivo, podrían considerar estos datos adicionales de cómo las citocinas pueden relacionarse con la respuesta a tratamiento desde el estado basal hasta los 6 meses y además cómo se asocian quizá a una característica colonoscópica específica. Entonces, así como lo puedo percibir, me parece más bien que es un modelo predictivo y que probablemente lo que tengan que hacer sea un estudio de cohorte. ¿Por qué? Porque los estudios de prueba diagnóstica generalmente son estudios transversales, en donde yo estoy haciendo, por ejemplo, en este caso, citocinas y colonoscopia al mismo tiempo, y lo que voy a ver es si hay lesiones en colon o no. Punto. Se acabó. Entonces se limitan un ok. poco más. ¿Vale? Muy Va, bien. perfecto. Bueno, entonces, esto no quiere decir que ustedes no puedan tener otras posibilidades en cuanto a los estudios de prueba diagnóstica. Pueden tener variables cualitativas ordinales, por ejemplo, en estos estudios que son scores o escalas que nos hablan de severidad. También podemos utilizar estudios de pruebas diagnósticas para variables cuantitativas, tanto discretas como continuas. Pero en el caso de estas tres últimas posibilidades, ustedes tienen que llegar hasta algo que se llama curvas ROC, que vamos a mencionar brevemente, pero que van a ver mucho más a detalle más adelante en la maestría. Entonces, para estos desenlaces donde nuestros resultados de esta prueba son sí o no, positivo o negativo, que son variables cualitativas dicotómicas, vamos a tener que establecer una tabla de 2 por 2. Cuando ustedes tienen variables, sobre todo cuantitativas, y hacen estas curvas ROC, lo que están haciendo es definir el punto de corte, que es lo que generalmente en la clínica pues establecemos como valores normales o anormales, ¿no? Para anemia, pues ya sabemos que a partir de, no sé, menos de 13 para las mujeres ya se considera un dato anormal, arriba de ese rango, pues se considera todavía dentro de los límites adecuados. Y eso viene justamente de curvas ROC, donde evaluamos cada uno de los valores cuantitativos y vemos cuál es el mejor punto de corte para determinar un desenlace en específico. Entonces, cuando ya tenemos nuestro resultado en dicotómico, ya sea porque la prueba nos dice positivo o negativo, o porque se está estableciendo ese punto de corte a través de una curva ROC, podemos generar estas tablas que se llaman tablas de 2 por 2. Las vamos a estar utilizando muchísimo todo el tiempo, no nada más para prueba diagnóstica, sino que también para determinar medidas de asociación como odds ratio y también para riesgo relativo, las vamos a emplear. Entonces, es muy importante saber cómo diseñarlas. De su diseño apropiado, básicamente depende que nosotros tengamos un resultado pues adecuado con base en las fórmulas que vamos a estar revisando. En las columnas siempre van los desenlaces, desenlace positivo, desenlace negativo en la primera y segunda columna respectivamente. Y para estudios de proceso o prueba diagnóstica, en nuestra primera fila va el resultado, perdón, la prueba de interés y en la segunda tendríamos que colocar nuestro estándar de oro o nuestro estándar eh, que estemos. Perdónenme. En la primera fila va el resultado positivo de la prueba y en la segunda fila va el resultado negativo de la prueba, ¿sale? Entonces, ¿cómo llegamos a este diagnóstico positivo? ¿Qué iría aquí en esta casilla marcada con la letra A? Tiene todos los pacientes que tienen la prueba positiva y que tienen la enfermedad ¿Ah? ¿Y cómo sabemos que tienen la enfermedad? a través de la medición de la prueba del gol estándar.
en la... Exacto, ¿no? Entonces, los de la casilla A son los que tienen tanto Gold estándar como nuestra prueba innovadora positivos. Después tendríamos nuestros verdaderos negativos, pacientes que tienen la prueba innovadora negativa y además el estándar de oro, el estándar de referencia, también fue negativo. Y tenemos otras dos casillas, la casilla B, donde tenemos una prueba innovadora positiva, pero nuestro estándar de oro o nuestro estándar de referencia tiene un resultado negativo. Y finalmente, falsos negativos, donde nuestra prueba innovadora tiene un resultado negativo, pero el paciente corroborado por el estándar de referencia o el estándar de oro sí tiene la enfermedad. Entonces, de esta manera vamos a establecer nosotros nuestra tabla de 2x2. Primera columna, nuestros pacientes con la enfermedad, es decir, con una prueba de referencia positiva. Segunda columna, pacientes con una prueba de referencia negativa. Primera fila, pacientes con la prueba innovadora positiva. Y en la segunda fila, pacientes con la prueba innovadora negativa. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo se constituye la tabla de 2x2? ¿No? Muy bien. Cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, lo que sea, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Muy bien. Y de esta forma, entonces, llegamos no nada más a nuestros verdaderos positivos y a nuestros verdaderos negativos, sino también a la determinación de errores al momento de realizar el diagnóstico con falsos positivos y falsos negativos. ¿De qué otra forma le llamamos a esto? Cuando hablamos de un estudio, pues no nada más de prueba diagnóstica, sino también de causalidad. Error de sesgo. ¿Ok? Errores ¿de qué tipo? Error tipo 1 o eso. Exacto. Error tipo 1 y error tipo 2, ¿no? Y tienen que ver con la probabilidad de aceptar una hipótesis nula cuando esta es falsa o rechazarla cuando esta es verdadera. Entonces tenemos errores tipo 1, errores tipo 2, lo vamos a ver también a detalle más adelante. Pero, pues aquí lo que queremos en un estudio de prueba diagnóstica es minimizar lo más que se pueda tanto los falsos positivos como los falsos negativos. La realidad es que ninguna prueba es perfecta. Y vamos a tener pruebas que nos sirvan para diferentes cosas. Pruebas, por ejemplo, de tamizaje, donde yo quiero identificar a la mayor cantidad de pacientes, pero esto también me va a llevar posiblemente a tener una alta tasa de falsos positivos. Si yo quiero confirmar la enfermedad, entonces posiblemente lo que necesite más bien sea una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo, que eso también lo vamos a ir mencionando. Y aunque parezca que a veces es difícil equivocarnos, pues las pruebas que nosotros realizamos en la práctica cotidiana, incluso la exploración física, la identificación de signos y síntomas, puede no ser siempre pues 100% efectiva, ¿no? Entonces, para eso nos sirven los estudios de prueba diagnóstica. Y habíamos hablado ya de la eficacia de las pruebas, que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o medir lo que realmente pretenden medir. Y aquí tenemos estos dos primeros términos con los que seguramente ustedes ya están muy relacionados, sensibilidad y especificidad. Entonces, sensibilidad, recuerden que es de el enfermo hacia la prueba, igual que especificidad, sensibilidad en sentido positivo, especificidad en sentido negativo. Es decir, sensibilidad es la proporción de individuos enfermos que van a tener un resultado de esta prueba positiva. Especificidad es la proporción de individuos sanos que tienen la prueba negativa. Y aquí les decía, pues depende para qué necesitemos esa prueba, es lo que tendremos que buscar y determinar si es una prueba con una alta especificidad, entonces un resultado positivo confirmaría el diagnóstico, mientras que si es una prueba con una alta sensibilidad, un resultado negativo descartaría el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría esto? Esto a veces es lo que más nos confunde, sobre todo al principio, porque pensamos siempre, bueno, si tienen una sensibilidad muy alta, entonces quiere decir que sí tienen la enfermedad. Pero si se dan cuenta es al revés. ¿Por qué? ¿Por qué sucede?
porque la especificidad es para detectar individuos sin enfermedad. ¿Ok? Entonces, si la tiene positiva, pues la posibilidad de que no tenga la enfermedad pues, es el contrario, ¿no? El diagnóstico sería confirmado. Ok, exacto, Liliana. Entonces, efectivamente, como nos dice Liliana, si yo tengo una alta especificidad, esto me dice que casi todos los pacientes que no tienen la enfermedad van a tener un resultado negativo. Entonces, tener un resultado positivo, pues prácticamente me dice que ese paciente sí podríamos incluirlo en el grupo de personas que tienen el desenlace en ese momento. Y hay algunas mnemotecnias que ustedes pueden utilizar para recordar esto: SPIN, SNOT, algunas otras como SENDES o SPIN, que estas más bien son en español. Entonces, por ejemplo, SPIN nos dice que pacientes, o más bien pruebas con una alta especificidad, donde encontramos en un paciente un resultado positivo, pues prácticamente podríamos decir que el paciente tiene el diagnóstico, mientras que en pruebas que tienen una alta sensibilidad, un resultado negativo estaría descartando el diagnóstico de enfermedad. Les digo, estas dos están en español: sensibilidad alta, pues básicamente descarta el diagnóstico, mientras que una especificidad elevada, pues estaría diciéndonos que el paciente posiblemente sí tenga el desenlace que nos interesa. Pues con base en esta tabla de 2x2, nosotros vamos a empezar a utilizar ciertas fórmulas, pero más que aprendérselas, lo que me gustaría es que vieran de dónde viene la información. Por supuesto que existen ya muchas herramientas que nos facilitan la vida y que ustedes van a poder utilizar, pero antes de llegar a esos apartados, sí es necesario saber cómo vamos nosotros a establecer estas fórmulas, de dónde vienen los datos, y a partir de ahí después, créanme que va a ser muy sencillo que extraigan la información, incluso de artículos donde a lo mejor no sea tan clara y tan evidente. En este caso, nosotros vamos a considerar primero el rendimiento o la precisión de esta prueba, que no es otra cosa más que determinar qué tan verídica es la información que la prueba nos proporciona, es decir, el resultado de verdaderos positivos y verdaderos negativos que vamos a obtener. Si se dan cuenta, la precisión diagnóstica tiene que ver con estos dos parámetros. Entonces, verdaderos positivos más verdaderos negativos, que es cuando la prueba nos está diciendo la verdad, entre el número total de pacientes en los que se aplicó tanto el gold estándar o estándar de referencia como la prueba de interés. Entonces, siempre que ustedes quieran determinar la precisión diagnóstica de una prueba, pues tendrán que utilizar los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Cómo esperarían encontrar este valor? ¿Alto o bajo? ¿Qué es lo que les gustaría para decir que es una buena prueba? Alto, porque Alto. es exactitud. Ok, alto. ¿Por qué? Ya no escuché por qué, Liliana. Porque es exactitud diagnóstica, es lo que me gustaría tener para tener una buena prueba. Exactamente, nos habla, lo pueden encontrar también como exactitud, precisión, son sinónimos. Entonces, eso nos diría obtener un valor elevado, que prácticamente todos mis pacientes están en estas dos casillas. Es decir, me está arrojando la prueba de interés que estoy investigando un resultado verdadero, ya sea positivo o negativo, pero real, considerando mi estándar de referencia, y por lo tanto voy a tener muy poquitos, tanto falsos positivos como falsos negativos. Entre menor sea mi precisión diagnóstica o mi exactitud, entonces más casos de falsos positivos y falsos negativos voy a tener seguramente. Muy bien, entonces este es el primer apartado respecto a exactitud. Después viene la sensibilidad y la especificidad. Entonces, ¿se acuerdan que mencionábamos que la sensibilidad y la especificidad van de conocer el estado de salud o enfermedad del paciente hacia la prueba que nosotros estemos realizando? Para poder calcular la sensibilidad y la especificidad, por lo tanto, voy a utilizar las columnas.
Entonces, esta primera columna, yo sé que son pacientes que sí tienen la enfermedad o el desenlace, y la segunda columna van a ser pacientes que no tienen ese desenlace y para esta entidad están sanos. Entonces, de esta forma, yo puedo darme cuenta que es más fácil recordar cómo calcular la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es identificar cuáles de estos pacientes que realmente están enfermos tienen un resultado positivo en la prueba. Entonces, mi primer parámetro será verdaderos positivos entre el total de pacientes que realmente están enfermos. Evidentemente, entre mayor sea la proporción de verdaderos positivos, menos falsos negativos voy a tener y entonces el valor de la sensibilidad se va a incrementar. Para la especificidad, ahora lo que yo quiero ver es que estos pacientes que están libres de este desenlace tengan un resultado negativo en su prueba. Entonces voy a utilizar la casilla D, que son verdaderos negativos, entre el total de sujetos libres del desenlace, es decir, casilla B y casilla D. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta acá, vamos bien, nos regresamos. ¿Algo que quieran agregar? Perfecto. Ahora, para identificar nuestra tasa de falsos positivos y falsos negativos, pues vamos a utilizar también esta tabla de 2×2. Para los falsos positivos estaríamos utilizando nuestra casilla B entre el total de pacientes sin la enfermedad, y para nuestros falsos negativos la casilla C entre el total de pacientes con el desenlace. La otra forma en la que ustedes pueden identificar la tasa de falsos positivos y de falsos negativos es como el complementario a la especificidad y la sensibilidad respectivamente. Quiere decir, los falsos positivos puedo obtenerlos también con esta otra fórmula, 1 menos especificidad, y los falsos negativos los puedo constituir como 1 menos sensibilidad. Entonces, estos términos son complementarios. Si tengo una especificidad muy alta, voy a tener muy poquitos falsos positivos. Si tengo una sensibilidad muy alta, voy a tener muy poquitos falsos negativos. Y con este complemento es que podemos darnos cuenta por qué pacientes que tienen una sensibilidad, una prueba con una sensibilidad elevada negativa, pues prácticamente podríamos descartar el diagnóstico. ¿Y por qué los pacientes con pruebas que tienen especificidad muy alta y tengo un resultado positivo, pues yo podría confirmar ese diagnóstico de interés? ¿Vale? Entonces, esto va de la mano, son complementarios y tenemos que pensarlo siempre en conjunto, no nada más la sensibilidad y la especificidad, sino también los falsos positivos y los falsos negativos. Tenemos este ejemplo en el que nos hablan de evaluar un signo clínico, que también podemos hacerlo, cualquier dato clínico que sea de su interés, contra nuestro estándar de referencia, que es la tomografía de cráneo. Y en este caso es para hemorragia subaracnoidea. Entonces quieren determinar el rendimiento diagnóstico de la rigidez de nuca comparado con la tomografía de cráneo en pacientes con sospecha de hemorragia subaracnoidea. Y aquí me dicen que tengo 13 verdaderos positivos, 185 verdaderos negativos, 10 falsos positivos y 9 falsos negativos. Entonces vamos a construir rapidísimo estos parámetros o estos criterios que ya hemos mencionado. Si pueden, saquen su calculadora porque me van a tener que ayudar a hacer estas determinaciones. Entonces lo primero que vamos a calcular es la exactitud o precisión diagnóstica. ¿Cómo dijimos que la calculábamos? A más D entre N. A más D, que son los resultados verdaderos, entre el total de nuestra muestra. Y esto quiere decir que tendría que sumar 13 más 185 entre 217, que es el total de mi muestra. ¿Cuánto le dio?
0.9. 0.9, ¿así? 90, y bueno, 91, 24. 91. Ok, lo podemos dejar así en 0.91. ¿Cómo interpreto esto? Que el más del 90% tiene, o sea, es una alta precisión porque casi el 90% tiene. 91%. Ok, esto también lo podríamos interpretar como porcentaje, que el 91% de los pacientes me va a determinar de manera adecuada el resultado final, si tiene o no tiene una hemorragia subaracnoidea, lo cual pues podría considerarse bueno. Pues vamos a ver si esto realmente se corrobora con el resto de nuestros resultados. Vamos a calcular ahora la sensibilidad. ¿Cómo dijimos que iba la sensibilidad? A entre A más C. A entre A más C, lo que es igual a 13 entre 22. ¿De cuánto nos da? Punto Puntos. 59. Punto 59. ¿Cómo lo interpreto? Pues tiene una sensibilidad del 59%. Ujú. ¿Eso qué significaría? Al Pues azar. no es muy alta. No. No es muy alta. No es buena. Ok, entonces nos está diciendo que de los pacientes que realmente tienen hemorragia subaracnoidea, solo el 59% tiene rigidez de nuca, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver el resto de nuestros parámetros porque también son importantes. Especificidad, fórmula. D entre D, bueno, B más D. D entre B más D. Ay. O sea, que aquí tendríamos 185 entre 195. ¿Cuánto les dio? 0.94%. 0.95, o sea, 95%, lo que se traduce en que de los pacientes sanos, ajá, adelante, Javier, Iván. Pues que el 95% de los pacientes que no tienen rigidez de nuca, pues no van a tener la hemorragia subaracnoidea. Ok, nada más que aquí, solo para que nuestro pensamiento no se disperse, vamos a Ok. tratar de explicar lo de la enfermedad al desenlace. Entonces, 95% de los pacientes sin Ok, hemorragia subaracnoidea no van a no tener van a tener rigidez de nuca. la rigidez. Ok. Así es. Muy bien, perfecto. Y ahora queremos calcular otra cosa que es muy importante, que es la prevalencia. ¿Cómo sacaremos la prevalencia? Es Ya. A más C entre N. Exacto. A más C, que son los pacientes que Positivos. realmente tuvieron el desenlace, independientemente del resultado de la prueba innovadora, entre el total de pacientes. Entonces aquí mi prevalencia va a ser de 22 entre 217. ¿De cuánto les dio? 10%. Entonces tengo una prevalencia de 10%, lo cual la verdad es que es una prevalencia relativamente baja. Vamos a calcular ahora ya nada más nuestros falsos positivos y nuestros falsos negativos para complementar la información y decidir si nos sirve o no nos sirve esta prueba y si sí nos sirve, para qué nos sirve. Entonces, ¿cómo calculábamos la tasa de falsos positivos? Índice 1 menos la B más D. especificidad. ¿Qué? Entre Menos. de B más D. Ok, puede ser de las dos formas, como ustedes prefieran. A mí me parece más sencillo hacer el complementario de especificidad y sensibilidad. Entonces, falsos positivos, 1 menos especificidad, y falsos negativos, 1 menos... Ay, espérenme, ya no puedo.
puedo escribir. ¿Por qué no puedo escribir? Ya. Entonces, falsos positivos, dijimos 1 menos. Especificidad. Especificidad. Y falsos negativos, 1 menos sensibilidad. Ok, entonces, ¿cuál es mi tasa de falsos positivos? 95%. No, 0.5. 0.5, porque tengo 1 menos y mi especificidad fue de 0.95. 0.25. Entonces aquí sería 0.05 y si lo quieren pasar a porcentaje, mi tasa de falsos positivos es del 5%. ¿Vale? Ahora vamos con nuestros falsos negativos. 1 menos sensibilidad, que es 59. ¿Cuánto les dio? Aquí 41. 41. 41, o sea, 41%. Ok, pues ahora sí, con estos resultados yo ya puedo decidir si puedo utilizar la rigidez de nuca o no para algo en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí tenemos una tasa muy alta de falsos negativos. Falsos positivos solamente el 5%, una sensibilidad del 59% y una especificidad del 95%. Ahora sí, con todo esto, ¿qué opinan para una población con una prevalencia del 10%? ¿Sirve o no sirve rigidez de nuca? No, Y si pues es sirve, que ¿para qué? Solamente para descartarla, que si no la tiene, seguramente no va a tener la enfermedad, porque tiene alta Ok. Tiene alta especificidad. Entonces dijimos que si tiene alta especificidad y el Ujú. resultado es positivo, Es, entonces, Descarta. no, es positivo, seguros. es que sí la tiene. Si tiene alta especificidad, sí. Exacto. Si es una prueba con alta especificidad y el paciente sí tiene rigidez de nuca, pues yo podría Diagnóstico. decir que muy probablemente sí tenga hemorragia subaracnoidea. Pero el hecho de que no tenga rigidez de nuca no me permite No la descartar la enfermedad. ¿Sería para ¿Vale? confirmar diagnóstico? Sería una prueba en la que si sí tiene rigidez de nuca, es muy probable que efectivamente tenga la enfermedad. ¿Sale? En un contexto de una prevalencia del 10%, pero vamos a ver que esto se modifica. Ya nos ganó el tiempo, siempre me pasa con prueba diagnóstica, me llevo hasta 3 clases, entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para que vayan ya con el doctor Berea. No, yo creo que no les voy a subir todavía los artículos porque nos hace falta todavía recorrer un buen trecho. Entonces lo dejamos para la siguiente semana. Esta semana no van a tener actividades entregables. Nos vemos el siguiente martes y cualquier duda que les Gracias. surja o cualquier cosa, pues me pueden escribir al WhatsApp, ¿sale? Muchas gracias por su atención. Nos vemos el otro martes. Que tenga bonito día. Bye. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias, Lidia. A ustedes, nos vemos.